Buenas noches, bienvenidos otra vez. Muchísimas gracias por llenar de nuevo este espacio de las ruinas de San Nicolás. Iniciamos una nueva sesión. En esta ocasión lleva el sobrenombre de El Club de las Suicidas. Gracias por vuestra presencia. Vamos a escuchar 3 relatos fantásticos, espero que os gusten. Y vamos con el primero para que no nos dilatemos muchísimo en el tiempo. Fijaos, todo el mundo conoce o debería conocer la magistral película de Peter Weir, El Club de los Poetas Muertos, donde en un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubrió la poesía a los grandes escritores y el significado del carpe diem, gracias al señor Keating, un estético profesor que despierta sus mentes, interpretado magistralmente, como todos seguramente que sabéis, por Robin Williams. La película obtuvo un único Oscar al mejor guión, un guión escrito por una mujer, la editora, periodista y escritora norteamericana Nancy Claybaum, quien se inspiró en un guión autobiográfico de Tom Schulman en un antiguo club de carretera secreto de Cambridge que se llamaba Los Apóstoles de Cambridge. Esta era una sociedad secreta fundada por Josh Tomlinson en 1820 y tuvo entre sus apóstoles, se llamaron así porque lo fundaron precisamente 12, a Edward Morgan Foster, a Clive Bell, Duncan Grant, Leonard Woolf y a Virginia Stephen, más conocida por el apellido de su marido, Virginia Woolf. Virginia era además tataranieta de una camarera de María Antonieta. Creció entre burgueses, aristócratas y escritores como su padre, el novelista Leslie Stephen, el escritor Henry James o Thomas Hardy, entre otros. Nunca fue a la escuela. Virginia Woolf nunca fue a la escuela. Recibió instrucción privada en casa. Las comodidades de su vida burguesa se vieron truncadas bruscamente, primero a los 13 años por la muerte de su madre, después por la de su hermana y finalmente por la de su padre de cáncer en 1905. Se vio obligada a vender su vivienda y a abandonar las comodidades de Kensington y empezó a padecer crisis nerviosas y depresiones que contribuyeron a un trastorno bipolar. Virginia está considerada una de las grandes renovadoras de la literatura inglesa, pero en vida fue considerada una impostora, al carecer precisamente de estudios y carrera, y se la tachó además de antisemita, a pesar de estar casada con un judío. Escribir sobre la condición de la mujer, donde resaltaba la construcción social de la identidad femenina y la reivindicación de la figura de la mujer como escritora, acabaron por granjearle enemistades sociales y políticas. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de su casa en los bombardeos de Blitz y conocedora de estar en la lista negra de Adolf Hitler por su libro Tres Guineas, que era una censura al fascismo escrita en 1938, acabaron por minar la salud mental de Virginia, que finalmente decidió suicidarse el 28 de marzo de 1941. Se puso su abrigo, llenó sus bolsillos de piedras y se lanzó al río Ours, cerca de su destruido hogar. La Casa Encantada, que es el relato que vamos a leer ahora, fue editada en 1921 y su trama se centra en la historia de 2 parejas que comparten la misma casa. El relato es brevísimo, pero su prosa se espesa a medida que avanza el relato. Las descripciones son mínimas y llega un momento en el que el cuento se convierte en un maravilloso juego especular. En 2001, Alejandro Amenábar presentaba la película de terror Los Otros, que aunque contaba con un guión original, pues se basó en La otra vuelta de tuerca de Henry James, en Ellos de Rudolf Kipling y en La Casa Encantada de Virginia Woolf. Hoy vamos a escuchar La Casa Encantada. Hoy va a estar interpretado por Nieves Poudereus, profesora y cuentacuentos, amiga del Festival de las Ánimas, que se estrena en este Club de los Poetas Muertos, en esta logia de los Apóstoles de Cambridge, esta sociedad elitista de las ruinas de San Nicolás, a la que pertenecemos todas y todas las que estamos aquí y que hoy se rinden al talento de Virginia Woolf y su Casa Encantada. Con todos vosotros, recibid con un fuerte aplauso a Nieves Poudereus.
A cualquier hora que una se despertara, siempre una puerta estaba cerrada. Iba de cuarto en cuarto, cogida de la mano, levantando aquí, abriendo allá, cerciorándose. Una pareja de duendes. «Lo dejamos aquí», decía ella. Y él añadía, «Sí, pero también aquí». «Está arriba», murmuraba ella. «Y también en el jardín», susurraba él. «Shh, no hagamos ruido», decían, «o nos despertaremos». Pero no era eso lo que nos despertaba, nada de eso. «Lo están buscando, están corriendo la cortina», podía decir, para seguir leyendo una o dos páginas más. «Lo han encontrado», podía asegurar, quedando con el lápiz quieto en el margen de la página. Y luego, cansada de leer, quizás una se levantara y fuera a ver por sí misma la casa, toda ella vacía. Las puertas quietas y abiertas. Y solo las palomas torcaces, con su alegre arrullo y el zumbido de la trilladora ya en la granja. ¿Por qué he venido aquí? ¿Qué quería encontrar? Tenía las manos vacías. ¿Se encontrará arriba, tal vez? Las manzanas estaban en la buhardilla. Volví a bajar. El jardín estaba quieto y en silencio, pero el libro había caído sobre la hierba. Pero lo habían encontrado en la sala de estar, aun cuando no se les podía ver. Los vidrios de la ventana reflejaban manzanas, reflejaban rosas, todas las hojas eran verdes en el cristal. Si ellos se movían en la sala de estar, las manzanas se limitaban a mostrar su cara amarilla. Sin embargo, en el estante siguiente, cuando la puerta se abría, esparcido en el suelo, colgado de las paredes, pendiente del techo, ¿qué? Yo tenía las manos vacías. La sombra de un tordo cruzó la alfombra. Desde los más profundos pozos de silencio llegó el arrullo de la paloma torcaz. «¡A salvo, a salvo, a salvo, a salvo!», latía suavemente el pulso de la casa. «El tesoro está enterrado». «El cuarto». El pulso se detuvo bruscamente. ¿Sería eso el tesoro enterrado? Un momento después, la luz se había desvanecido. ¿Fuera? ¿En el jardín, quizá? Pero los árboles tejían penumbras para un vagabundo rayo de luz. Tan hermoso, tan raro, serenamente hundido bajo la superficie. El rayo que yo buscaba siempre ardía tras el cristal. El cristal era la muerte. La muerte andaba entre nosotros, acercándose primero a la mujer, cientos de años atrás. Abandonó la casa. La abandonó a ella. Lo dejó allí. Fue al norte, fue al este, vio las estrellas aparecer en el cielo del sur, buscó la casa, la encontró hundida bajo la loma. «A salvo, a salvo, a salvo, a salvo», latía alegremente el pulso de la casa. «El tesoro es tuyo». El viento sube rugiendo por la avenida. Los árboles se inclinan y vencen hacia un lado y hacia otro. Rayos de luna chapotean y se derraman frenéticamente en la lluvia. Rígida y quieta, arde la vela. Vagando por la casa, abriendo las ventanas, susurrando para no despertarlos, la pareja de duendes busca su alegría. ¿Busca su alegría? «Aquí dormíamos», dice ella. Y él añade, «innumerables besos»,
El despertar por la mañana, plata entre los árboles, arriba, en el jardín. Cuando llegaba el verano, la nieve invernal. Las puertas siguen cerrándose a lo lejos, distantes, con suave sonido como el latido de un corazón. Se acercan más, cesan en el pasillo, el viento sopla, la lluvia tiñe de plata el cristal. Nuestros ojos se oscurecen, no oímos pasos a nuestro lado, no vemos a señora alguna esperando su manto fantasmal. Las manos del caballero forman pantalla ante la linterna. Con un suspiro, él dice: míralos, profundamente dormidos. El amor está en sus labios. Inclinados, sosteniendo la linterna de plata sobre nosotros, nos miran larga y profundamente. Larga es la espera. Entra directo el viento. La llama se vence levemente. Locos rayos de luna cruzan el suelo inmuro y al encontrarse tiñen los rostros inclinados, los rostros que meditan, los rostros que examinan a los durmientes y buscan su dicha oculta. ¡A salvo, a salvo, a salvo, a salvo!, late con orgullo el corazón de la casa. ¡Ah! Tantos años, suspira él. Me has vuelto a encontrar. Aquí, murmura ella, dormida, en el jardín leyendo, riendo, dándoles la vuelta a las manzanas en la buhardilla. Aquí, aquí dejamos nuestro tesoro. Al inclinarse, la luz levanta mis párpados. ¡A salvo, a salvo, a salvo, a salvo!, late enloquecido el pulso de la casa. Me despierto y grito: ¡este es vuestro tesoro! La luz en el corazón. No todas las historias de superación tienen un final feliz. La tragedia y las penurias de muchos escritores que vieron truncadas sus carreras o que toparon con la incomprensión y la falta de medios es una constante en apellidos tan conocidos como Poe, como Becker, como Kafka. Ellas no lo tuvieron mejor. La sociedad machista y patriarcal de la época en la que vivieron nos habla de terribles vidas que acabaron de la peor manera posible, con el suicidio o lo que es incluso peor, el anonimato. Nadie puede desentramar los miles de capas que ocultan nuestros más primigenios temores, que aquellos que tuvieron que convivir con ellos hasta el último de sus días. Alejandra Pizarnik fue una de ellas. Nació en 1936 en el seno de una familia de inmigrantes ruso-judía que huyeron del horror que se intuía para los judíos en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Su infancia fue durísima. La sombra del nazismo y el exterminio nazi de toda su familia y las dificultades propias de ser inmigrante en una tierra extraña oscureció el carácter de sus padres, que solo tenían ojos para la mayor de las hermanas. Alejandra habla así de su hermana Miriam. Esa Miriam delgada y bonita, rubia y perfecta según el ideario materno, que todo lo hacía bien, no tartamudeaba, ni tenía asma, ni montaba líos en el colegio. Eso dice. Alejandra viaja a París en 1960 y allí se codea con Octavio Paz y con Julio Cortázar, entre otros muchos, pero
Su talento ya va viendo la luz. De hecho, publica Los trabajos y las noches, La extracción de la piedra de la locura y El infierno musical, publicados entre 1955 y 1971. A pesar de esto, no puede aplacar sus graves depresiones y regresa a Buenos Aires en 1972, donde desgraciadamente es internada en un psiquiátrico y finalmente, durante un fin de semana, acaba con su vida con una sobredosis de secobarbital. Alejandra tenía tan solo 36 años. Además, sus innumerables biógrafos y analistas han destacado siempre la bisexualidad de Alejandra como un elemento detonador, presionada además por el ocultamiento hasta incluso después de su muerte. La sexualidad de Pizarnik fue deliberadamente destruida por sus herederos y la albacea de su testamento, censurando más de 120 fragmentos de sus diarios personales. Felizmente, el trabajo de una editorial, Lumen, con 2 ediciones diferentes en el año 2003 y 2013, rescata algunos de estos textos inacabados que pretendían ser una parte de una futura publicación que Alejandra quería hacer y que desgraciadamente nunca vio la luz. Y para recomponer parte de estos delicados fragmentos era necesario un trabajo de investigación y qué suerte hemos tenido en el festival con contar con Mercedes Melendo Pardo. Mercedes es licenciada en Historia Antigua, es bibliotecaria, es responsable de actividades culturales e infantiles de la Biblioteca Pública de Soria, es escritora, especializada en temas locales, también es cuentacuentos y recientemente ha codirigido la exposición que puede verse en estos días, os invito a que lo hagáis, en la Biblioteca Pública de Soria sobre la figura de Emilia Pardo Bazán en su centenario. Mercedes es muchas cosas, ya lo podéis comprobar. Ha sido también miembro del jurado del concurso de relatos cortos de este festival y hoy se estrena en este espacio romántico y vetusto de las ruinas de San Nicolás para poner voz a Alejandra Pizarnik y su texto de Sombras. Os pido, por favor, un fuerte aplauso y un caluroso acogimiento para Mercedes Melendo Pardo. Gracias. Textos de sombra. Algunos textos de sombra. Pido el silencio. Mi historia es larga y triste como la cabellera de Ofelia. Es un jardín dibujado en mi cuaderno. Madrugada. Instante desgarrado en que la luz es tentación y promesa porque algo ha muerto. La noche. Solo quería ver el jardín. Soy mi propio espectro. No hay que jugar al espectro, porque se llega a serlo. ¿Sos real? La imagen de un corazón que encierra la imagen de un jardín por el que voy llorando. Solo buscaba un lugar más o menos propicio para vivir, quiero decir, un sitio pequeño donde cantar y poder llorar tranquila a veces. En verdad no quería una casa. Sombra quería un jardín. Solo vine a ver el jardín, dijo. Pero cada vez que visitaba un jardín, comprobaba que no era el que buscaba, el que quería. Era como hablar o escribir. Después de hablar o de escribir, siempre tenía que explicar. No, no es eso lo que yo quería decir. Y lo peor es que también el silencio la traicionaba. Es porque el silencio no existe, dijo. El jardín, las voces, la escritura, el silencio. No hago otra cosa que buscar y no encontrar, así pierdo las noches. Sintió que era culpable de algo grave. Yo creo en las noches, dijo, a lo cual no supo de responderse. Sintió que le clavaban una flor azul en el pensamiento, con el fin de que no siguiera el curso de su discurso
hasta el fondo. Es porque el fondo no existe, dijo. La flor azul se abrió en su mente. Vio palabras como pequeñas piedras diseminadas en el espacio negro de la noche. Luego pasó un cisne con rueditas, con un gran moño rojo en el interrogativo cuello. Una niñita que se le parecía montaba el cisne. Esa niñita fui yo, dijo Sombra. Sombra está desconcertada. Se dice que en verdad trabaja demasiado desde que murió Sombra. Todo es pretexto para ser un pretexto, pensó Sombra, asombrada. Prefacio de Sombra. La hija de la voz la poseyó en su estar, en su ser, por la tristeza. Los pequeños pájaros ponzoñosos que se abrevan en un agua negra donde se refleja la maravilla son sus animales, son sus emblemas. A un tiempo mismo busca calentar su corazón suplicante. Los perros nocturnos, otro llamamiento. ¿Quién conoce mi humor hiriente? Desde mi libro aullante, alguien mata algo. Nadie me enciende ninguna lámpara, nadie es del color del deseo más profundo. El entendimiento. Empecemos por decir que Sombra había muerto. ¿Sabía Sombra que Sombra había muerto? Indudablemente. Sombra y ella fueron consocias durante años. Sombra fue su única albacea, su única amiga y la única que vistió luto por Sombra. Sombra no estaba tan terriblemente afligida por el triste suceso y el día del entierro lo solemnizó con un banquete. Sombra no borró el nombre de Sombra. La casa de comercio se conocía bajo la razón social Sombra y Sombra. Algunas veces los clientes nuevos llamaban Sombra a Sombra, pero Sombra tendía por ambos nombres, como si ella, Sombra, fuera en efecto Sombra, quien había muerto. Escrito cuando Sombra. Empecemos por decir que Sombra había muerto. Desapareció tras su propia desaparición. Estaba trabajando en su despacho. Sin desearlo, escuchaba a la gente que pasaba, golpeándose el pecho con las manos y las piedras del pavimento con los pies para entrar en calor. Entretanto, la bruma y la oscuridad hiciéronse tan densas que Sombra caminaba por su gabinete alumbrándose con fósforos. Sombra, ¿qué hora es? La que acaba de pasar, la última. Sombra, hay en la escalera un niño. Es verdad que hace tiempo maltraté a un niño, a ese precisamente. Sombra conocía al niño abandonado en la escalera. Entonces sollozó. Presencia de Sombra. Alguien habla, alguien me dice. Extraordinario silencio el de esta noche. Alguien proyecta su sombra en la pared de mi cuarto. Alguien me mira con mis ojos, que no son los míos. Ella escribe como una lámpara que se apaga. Ella escribe como una lámpara que se enciende. Camina silenciosa. La noche es una mujer vieja, con la cabeza llena de flores. La noche no es la hija preferida de la reina loca. Camina silenciosa hacia la profundidad la hija de los reyes. De demencia a la noche, de no tiempo. De memoria a la noche, de siempre sombras. Sombra lloró y habló más que en toda su existencia junta. Fue poco antes de caer en el círculo opaco. Vayamos por las calles ahora que la tarde se cubrió de pasionarias.
Texto de sombra. Quiero existir más allá de mí misma, con los aparecidos. Quiero existir como lo que soy, una idea fija. Quiero ladrar, no alabar el silencio del espacio al que se nace. Texto de sombra. ¿Qué máscara usaré cuando emerja de la sombra? Hablo de esa perra que en silencio teje una trama de falso silencio, para que yo me confunda de silencio y cante del modo correcto para dirigirse a los muertos. Indeciblemente caigo en esto que en mi encuentro más o menos presente, cuando alguien formula mi nombre. ¡Ay! ¿Por qué mi boca está siempre abierta? Por último, queremos cerrar este ciclo de escritoras suicidas y no podíamos hacerlo de otra manera que con Sylvia Plath. Sylvia Plath es nacida en el barrio de Jamaica Plain, en Boston, y mostró un gran talento ya a una edad muy temprana. Al publicar, fijaos, con tan solo 8 años, publica su primer poema. Su padre, Otto, que era profesor de universidad, era una autoridad en el campo del estudio de la entomología y murió en esa misma época, a los 55 años, tras una diabetes que no quiso tratarse, con la convalecencia, la amputación de una pierna y una tremenda embolia pulmonar. Su madre, Aurelia, que había sacrificado su propia carrera por la de su esposo, ocultó sus sentimientos y no lloró. Algo que Sylvia siempre reprocharía a su madre. Sylvia era sumamente perfeccionista. Escribía, pintaba, sacaba matrículas de honor, tocaba el piano y lo que hacía era intentar publicar siempre poemas y cuentos en revistas estadounidenses, además consiguiendo con ello cierto éxito. Por entonces, Sylvia inicia unos diarios que escribía ininterrumpidamente hasta su muerte y rompe con su primer novio, Dick Norton, que le había sido infiel. Siente Sylvia la condición femenina como una cárcel. Mi gran tragedia es haber sido mujer, escribió, debatiéndose entre la mujer sumisa como su madre, que la sociedad esperaba que fuera, y la radical feminista que ella sentía y quería ser. En su primer año en la universidad, Sylvia realizó el primero de sus intentos de suicidio, y esto lo detalló más tarde en su novela semi-autográfica La campana de cristal. Fue tratada, desgraciadamente, en una institución psiquiátrica con electrochoques y pareció recuperarse sensiblemente, tras lo que después se graduó con honores en el año 1955. Sylvia, además, obtuvo luego, posteriormente, una beca, la beca Fulbright, que permitía graduarse o colaborar con universidades extranjeras, por lo cual marchó a la Universidad de Cambridge. Y allí continuó escribiendo poesía y ocasionalmente publicaba artículos en un periódico universitario llamado Varsity. En Cambridge conoció al poeta inglés Ted Hughes. Se casaron en 16 de junio del 56, hasta que descubrió a su marido, su apuesto marido, en el campus, pues coqueteando, entusiasmado con una estudiante, y el frágil mundo de Sylvia se vino abajo. Además, a la vez, se enteró que estaba embarazada. Volvieron al Reino Unido. Publicó su primera recopilación de poesía, que se titula El Coloso, en 1960. Un año más tarde sufrió un aborto. Algunos de sus poemas hacen referencia a este hecho.
Silvia realizó una dura terapia que le hizo revivir esa conflictiva relación que tuvo con su madre. Se renovaron nuevamente los problemas con su matrimonio, se separaron después de 2 años de una infausta vida, aunque tuvieron un hijo. Esta separación se debió sobre todo nuevamente a que su marido tuvo otra aventura amorosa, además con una poetisa, con Asia Weville. Lo que hizo Silvia fue volver a Londres con sus hijos, alquiló un piso y el 11 de febrero de 1963, enferma y prácticamente arruinada, se suicidó asfixiándose con gas. Fijaos, curiosamente, años después, allí atormentada por la muerte de Sylvia Plath, de nuestra autora, Asia Weville, que es aquella que tuvo esa aventura con su marido, se suicidó de la misma manera que Silvia. Pues bien, fijaos, algunos de los muchos seguidores de estas apasionantes lecturas de relatos de color nos han preguntado que por qué todos los escritos de este año son de escritoras. Fijaos, los primeros años de lecturas de aquí, en las ruinas, nos contentábamos con escuchar los relatos de los mejores escritores del género de terror, y la verdad es que fue un placer, no sé si estuvisteis, escuchar y paladear aquí relatos como los de Los duelistas de Bram Stoker, que leyó creo que Jesús Várez, El gato negro de Edgar Allan Poe, interpretado magistralmente por Susana Gómez, o Las sombras sobre Innsmouth, poniendo voz al texto del inmortal Lovecraft, que la actriz y codirectora del festival Inés Andrés, en aquella lejana primera edición, la hizo en el año 2014. Rebuscar y encontrar joyas como Lenguas de piedra, que es el relato que vamos a leer ahora de Sylvia Plath, hubiera sido imposible si no es con el propósito de honrar a estas mujeres escritoras, hoy sobre todo a las que no encontraron su reconocimiento que merecían en vida, y sirva este pequeño homenaje sencillo en este último rincón del mundo, aquí en Soria, para reconocer su maravilloso y fugaz trabajo a todas ellas. Hoy terminamos este reconocimiento con la voz de la colaboradora imprescindible en el festival, que ha hecho posible que hoy que esté el festival donde ahora está. Es un placer volver a escuchar la voz, la sensibilidad y el talento de Inés Andrés. Por favor, un fuerte aplauso. El sencillo sol de la mañana brillaba a través de las hojas verdes de las plantas en el pequeño invernadero, creando una imagen limpia, y el dibujo de flores del sillón tapizado con cretona era naif y rosa en la luz temprana. La chica estaba sentada en el sofá, con el cuadrado rojo irregular del punto en las manos, y se echó a llorar porque la labor estaba mal. Había agujeros. Y la pequeña mujer rubia con el uniforme blanco de seda que dijo que cualquiera puede aprender a hacer punto, estaba en el cuarto de costura enseñando a Debbie a hacer una blusa negra con peces morados estampados. La señora Snyder era la otra persona que había en el invernadero, donde la chica estaba sentada en el sofá con las lágrimas bajando como insectos lentos por las mejillas, cayendo húmedas e hirviendo en sus manos. La señora Snyder estaba junto a la mesa de madera, al lado de la ventana, haciendo una señora gorda de arcilla. Estaba sentada, encorvada sobre la arcilla, mirando enfadada a la chica de cuando en cuando. Por fin, la chica se puso de pie y se acercó a la señora Snyder para ver a la señora hinchada de arcilla. «Haces cosas de arcilla muy bonitas», dijo la chica. La señora Snyder puso mala cara y empezó a hacer pedazos a la señora, arrancándole los brazos y la cabeza y escondiendo los trozos debajo del periódico sobre el que estaba trabajando. «No hace falta, de verdad, ¿sabes?», dijo la chica. «Era una señora muy buena». «Te conozco», siseó la señora Snyder,
aplastando el cuerpo de la señora gorda y volviendo a hacer con ella un pegote informe de arcilla. Te conozco, siempre cotilleando y espiando. Pero sí, solo quería verla, intentaba explicarle la chica. Cuando la mujer de seda blanca volvió y se sentó en el sillón chirriante, pidiendo: «Déjame ver tu labor». «Está llena de agujeros», dijo la chica apagada. No me acuerdo de lo que me dijiste. Mis dedos se niegan a hacerlo». «¿Qué va? Está perfecta», repuso la mujer animada, poniéndose de pie para irse. «Me gustaría verte trabajar un poco más en ella». La chica cogió el cuadrado rojo de punto y le dio una vuelta despacio a la lana alrededor de su dedo, pinchando un punto con la resbaladiza aguja azul. Había cogido el punto, pero tenía el dedo rígido y lejos y no quería hacer pasar la lana sobre la aguja. Las manos le parecían de arcilla y dejó que el punto le cayera en el regazo y volvió a echarse a llorar. Una vez se echaba a llorar, no podía parar. Durante 2 meses no había llorado ni dormido. Seguía sin dormir, pero lloraba cada vez más, todo el día. A través de las lágrimas miró por la ventana el borrón que la luz del sol hacía en las hojas, que se estaban poniendo rojo brillante. Era octubre. Hacía tiempo que había perdido la cuenta de los días, y en realidad daba lo mismo, porque eran iguales, y no había noches que los separaran, porque ya no dormía nunca. Ya solo tenía el cuerpo, una marioneta aburrida de piel y hueso que había que lavar y alimentar día tras día, tras día, tras día. Y su cuerpo viviría 70 y tantos años o más. Después de un tiempo se cansarían de esperar y tener esperanzas y decirle que Dios existía o que un día contemplaría aquello como si fuera una pesadilla. Luego se le pasaban las noches y los días encadenada a la pared en una oscura celda solitaria con suciedad y arañas. Los que estaban fuera del sueño estaban a salvo, así que podían hablar y hablar. Pero ella estaba atrapada en la pesadilla del cuerpo, sin mente, sin nada. Solo la carne sin alma que engordaba con la insulina y se ponía amarilla a medida que desaparecía el bronceado. Esa tarde, como siempre, salió sola al patio cercado por muros detrás de la sala, llevando consigo un libro de cuentos que no leyó, porque las palabras no eran más que negros jeroglíficos muertos, ya que no podía traducir a imágenes coloreadas. Llevó la cálida manta de lana blanca, con la que por lo que fuera le gustaba envolverse a veces, y fue a echarse en un saliente de piedra bajo los pinos. Casi nadie iba a estar allí. Solo las pequeñas ancianas vestidas de negro de la tercera planta andaban fuera, al sol, de vez en cuando, y se sentaban tiesas, apoyadas contra la lisa valla de tablas, mirando al sol con los ojos cerrados como escarabajos negros secos, hasta que las estudiantes de enfermería iban a llamarlas para cenar. Mientras estaba sentada en la hierba, las moscas volaban a su alrededor, zumbando monótonas al sol, y ella las miraba como si mediante la concentración pudiera reducirse a los límites del cuerpo de una mosca y convertirse en parte orgánica del mundo natural. Envidiaba incluso a los verdes saltamontes que brincaban en la hierba larga a sus pies, y una vez atrapó un grillo negro reluciente, sosteniéndolo en las manos, y odiando al pequeño insecto, porque parecía tener un lugar creativo al sol, mientras ella no lo tenía, sino que estaba tumbada como una galla parasílica sobre la faz de la tierra. También odiaba al sol, porque era traicionero, porque el sol era el único que seguía hablándole, porque la gente tenía lenguas de piedra. Solo el sol la consolaba un poco y las manzanas que cogía en el huerto. Escondía las manzanas debajo de la almohada para poder meterse en el baño con una manzana en el bolsillo y cerrar la puerta y comer a grandes, voraces bocados.
cuando las monjas iban a cerrar con llave el armario y los cajones durante el tratamiento de insulina. Si al menos el sol se detuviera en lo más alto de su fuerza y crucificase el mundo, lo devorase de una vez por todas, ella tumbada boca arriba. Pero el sol se inclinaba, se debilitaba y la traicionaba, y se debilitaba el cielo abajo, hasta que volvía a sentir la eterna salida de la noche. Ahora que tomaba insulina, las enfermeras la hacían ir temprano para preguntarle cada 15 minutos cómo se encontraba y ponerle las manos frías en la frente. Todo era una farsa, así que cada vez decía tan solo lo que querían saber. Me siento igual, igual. Y era cierto. Un día le preguntó a una enfermera que por qué no podía quedarse fuera hasta que se pusiera el sol, porque no quería moverse y solo estaba ahí tumbada. Y la enfermera le dijo que era peligroso, porque podía tener una reacción. Solo jamás tuvo una reacción. Tan solo estaba sentada y miraba a veces bordaba el pollo marrón que estaba haciendo en un delantal amarillo y se negaba a hablar. Ya no tenía sentido cambiarse de ropa, porque cada día sudaba al sol y empapaba la camisa de algodón de tela escocesa y su largo pelo negro se ponía cada día más grasiento. Cada día estaba más oprimida por la sensación sofocante de que su cuerpo envejecía. Sentía la sutil, lenta, inevitable corrupción de su carne, que se ponía más amarilla y blanda con cada hora que pasaba. Imaginaba los desechos que se apilaban en su interior, llenándola de venenos que se dejaban ver en la vacua oscuridad de sus ojos, cuando se miraba en el espejo, odiando la cara muerta que le saludaba, la cara estúpida con la fea cicatriz morada en la mejilla izquierda que le marcaba como una letra escarlata. En cada comisura de la boca empezó a hacérsele una pequeña costra. Estaba segura de que era una señal de su inminente desecación y de que las costras no se curarían nunca, se extenderían por su cuerpo, de que los remansos de su mente se romperían en su cuerpo en una lepra lenta, consumidora. Antes de la cena, la estudiante de enfermería sonriente llegaba con una bandeja y un zumo de naranja, con mucho azúcar, para que lo bebiera la chica y acabar el tratamiento. Luego sonaba la llamada a la cena y entraba sin decir palabras en el pequeño comedor, con las 5 mesas redondas con manteles de hilo blanco. Se sentaba rígida frente a una mujer grande y huesuda, licenciada por Vassar, que siempre estaba haciendo crucigramas. La mujer trataba de hacer hablar a la chica, pero ésta solo contestaba con monosílabos y seguía comiendo. Debbie llegó tarde a la cena, sonrosada y sin aliento de andar, porque tenía permiso para salir al jardín. Debbie parecía simpática, pero sonreía de forma taimada y estaba conchavada con las demás y no quería decirle a la chica: «Eres una cretina y lo tuyo no tiene remedio». Si alguien le dijese eso una vez, la chica lo creería, porque sabía desde hacía meses que era cierto. Había seguido dando vueltas al borde del remolino, fingiendo ser lista y alegre, mientras esos venenos de las pastillas se acumulaban en su cuerpo, preparados para derramarse detrás de las burbujas brillantes, falsas, de sus ojos en cualquier momento, gritando: «¡Idiota! ¡Impostora!». Luego llegó la crisis y ahora estaba sentada, atrupada durante 70 años dentro de un cuerpo decadente, sintiendo su cerebro muerto, guardado como un murciélago gris, paralizado en la caverna oscura de su cráneo vivo. Una señora nueva, con un vestido morado, estaba en el ala esa noche. Era amarillenta como un ratón y sonreía en secreto para sí misma, mientras andaba con precisión por el pasillo al comedor, pisando con un pie detrás de otro, siguiendo una rendija entre las tablas. Cuando llegó a la puerta,
Se volvió de lado, con los ojos fijos recatadamente en el suelo, y levantando primero el pie derecho, luego el pie izquierdo, sobre la rendija, como si pasase por encima de un pequeño escalón invisible. Helen, la gorda doncella irlandesa que reía, no dejaba de sacar platos de la cocina. Cuando Debbie pidió fruta de postre en vez de tarta de calabaza, Helen le llevó una manzana y 2 naranjas. Y ahí mismo, en la mesa, Debbie empezó a pelarlas y cortarlas y a echar los trozos en un cuenco de cereales. Clara, la chica de Maine con el pelo rubio a lo garzón, estaba discutiendo con la alta, pesada Amanda, que ceceaba como una niña pequeña y se quejaba constantemente de que en la habitación olía a gas carbón. Las otras estaban todas juntas, calientes, activas y ruidosas. Solo la chica estaba sentada, congelada, retirada a su interior como una semilla dura, reseca, que nada pudiera despertar. Tenía el vaso de leche agarrado con una mano, pidiendo otro trozo de tarta para poder posponer un poco más el comienzo de la noche insomne, que se aceleraría de la misma forma precipitada sin detenerse hasta el día siguiente. El sol corría cada vez más rápido alrededor del mundo y sabía que sus abuelos morirían pronto y que su madre moriría y que finalmente no quedarían nombres familiares que invocar contra la oscuridad. Durante esas últimas noches, antes de su apagón, la chica había estado echada despierta escuchando el débil hilo de la respiración de su madre, queriendo levantarse y retorcer la frágil garganta hasta matarla, para acabar de una vez por todas con el proceso de lenta desintegración que le sonreía como una calavera allá donde fuera a su madre. Se había metido en la cama con su madre y sentía con terror creciente la debilidad de la forma que dormía. No quedaban refugios en el mundo. Volviendo entonces a su preciosa cama, levantó el colchón, encajándose en el hueco entre el colchón y el somier, deseando que la aplastase el pesado bloque. Luchó contra la oscuridad para defenderse y perdió. La habían vuelto a llevar dando tumbos al infierno de su cuerpo muerto. La habían salvado. La habían levantado como Lázaro de entre los muertos sin mente, corrupta ya con el aliento de la tumba. La piel amarilla, como orantones que se hinchaban en sus brazos y muslos. Y una cicatriz en carne viva, abierta en su mejilla, que convertía la mitad izquierda de su cara en una masa distorsionada de costras marrones y pus amarillo, de manera que no podía abrir el ojo izquierdo. Al principio pensaron que se quedaría ciega de ese ojo. Había estado tumbada despierta la noche de su segundo nacimiento al mundo de la carne, hablando con una enfermera que estaba sentada con ella, volviendo el rostro invidente hacia la voz amable y diciendo una y otra vez: «Pero no veo, no veo». La mujer, que también creía que estaba ciega, intentó consolarla diciendo: «Hay muchas personas ciegas en el mundo. Un día conocerás a un ciego estupendo y te casarás». Y luego el entendimiento completo de su condena empezó a retomar a la chica desde la oscuridad final en la que había buscado perderse. De nada servía preocuparse por sus ojos si no era capaz de pensar o leer. Daba igual si ahora sus ojos eran ventanas vacuas, ciegas, porque no podía leer ni pensar. Nada en el mundo podía tocarla. Hasta el sol brillaba lejos en una cáscara de cielo. El cielo y las hojas y la gente retrocedían y ella no tenía nada que ver con ellos porque por dentro estaba muerta. Y toda su risa y todo su amor ya no podían llegarle. Como desde una luna distante, extinguida y fría, veía sus rostros suplicantes, afligidos, sus manos que se extendían hacia ella, congeladas en actitudes de amor. Pero no había dónde esconderse. Se hizo más y más consciente de los rincones oscuros y las promesas de los sitios secretos. Pensaba con anhelo en cajones y armarios y las negras gargantas abiertas de retretes y desaguas de bañeras,
Cuando salía a pasear con la terapeuta, gorda, pecosa, anhelaba pozas lisas de agua estancada, la sombra seductora bajo las ruedas de los coches que pasaban. Por las noches se sentaba en la cama envuelta con la manta, haciendo que sus ojos recorriesen una y otra vez las palabras de los relatos en las revistas destrozadas que llevaba consigo, hasta que entraba la enfermera de noche con su linterna y apagaba la lámpara de lectura. Luego la chica se echaba acurrucada rígidamente bajo su manta y esperaba la mañana con los ojos abiertos. Una noche escondió la bufanda rosa de algodón de su impermeable debajo de la funda de la almohada, cuando la enfermera fue a cerrar los cajones y el armario para la noche. En la oscuridad hizo un lazo y trató de apretarlo en torno a su garganta. Pero justo cuando el aire dejaba de entrar y sentía la circulación más fuerte en los oídos, sus manos siempre se aflojaban y soltaban y se quedaba tumbada, jadeando, maldiciendo el bobo instinto de su cuerpo que luchaba para seguir viviendo. Esta noche, en la cena, cuando se fueron las demás, la chica bajó el vaso de leche a su habitación, mientras Helen estaba ocupada apilando los platos en la cocina. No había nadie en el pasillo. Una lujuria lenta se extendió en ella como la subida de una marea creciente. Fue a su escritorio y, sacando una toalla del cajón de abajo, envolvió el vaso vacío y lo puso en el suelo del armario. Luego, con una pasión extraña y pesada, como atrapada en la compulsión de un sueño, pisó la toalla una y otra vez. No hubo sonido, pero sintió la sensación voluptuosa del cristal que se rompía debajo de los espesores de la toalla. Agachándose, desenvolvió los fragmentos. Entre el brillo de los trozos pequeños había varias esquirlas largas. Escogió las dos más afiladas y las escondió debajo de la plantilla de su deportiva, volviendo a doblar la toalla con el resto de los trozos. En el baño sacudió la toalla encima del retrete y miró el cristal golpear el agua, hundiéndose despacio, dando vueltas, devolviendo la luz, descendiendo al oscuro agujero. El tintineo letal de los fragmentos que caían se reflejó en la oscuridad de su mente, trazando una curva de chispas que consumían en el mismo momento en que caían. A las 7 entró la enfermera para ponerle la inyección de insulina. ¿En qué lado?, preguntó mientras la chica se doblaba de forma mecánica sobre la cama y desnudaba a su costado. Da igual, dijo la chica. Ya no la siento. La enfermera dio un pinchazo experto. Vaya, sí que estás llena de moratones, dijo. Tumbada en la cama, fajada en la pesada manta de lana, la chica se alejó a la deriva en una inundación de languidez. En la negrura que era estupor, que era sueño, le habló una voz, brotando como una planta verde en la oscuridad. Señora Patterson, señora Patterson, señora Patterson, dijo la voz cada vez más alto, levantándose, gritando. La luz rompió mares de ceguera. El aire se diluía. La enfermera Patterson llegó corriendo de detrás de los ojos de la chica. Bien, decía, bien, deja que te quite el reloj para que no le des un golpe en la cama. Señora Patterson, se oyó decir a la chica. Toma otro vaso de zumo. La señora Patterson llevó un vaso blanco de celuloide de zumo de naranja a los labios de la chica. ¿Otro? Sí, ya te has tomado uno. La chica no recordaba el primer vaso de zumo. El aire oscuro se había diluido y ahora vivía. Los golpes en la puerta, el choque con la cama, y ahora estaba diciendo a la señora Patterson palabras que podían comenzar un mundo. Me siento diferente, me siento muy diferente. Llevábamos mucho tiempo esperando esto, dijo la señora Patterson, inclinándose sobre la cama para coger el vaso, y sus palabras eran cálidas y redondas, como manzanas al sol. ¿Quieres leche caliente? Me parece que esta noche duermes. Y en la oscuridad,
La chica yacía escuchando la voz del amanecer y sintió que a través de cada fibra de su mente y su cuerpo ardía la eterna salida del sol. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Os esperamos mañana. Habéis visto que lo teníamos todo preparado. Habéis visto ese gato negro que ha cruzado. Lo tenía bien ensayado y lo ha hecho bien, para que veáis que todo lo que tenemos aquí en la ruina de San Nicolás está todo medido. Y nada, mañana os esperamos a la misma hora, en esta ocasión con el sobrenombre de Pioneras, porque les debemos a ellas, les debemos personajes e historias que forman parte de nuestro ideario del terror. Detrás de Frankenstein o las crónicas vampíricas de las casas encantadas, los pájaros de Hitchcock, estuvieron plumas de ellas, escritoras que contra todo y contra todos llegaron a publicar estos relatos de terror y fantasías más universales de nuestra literatura. Mary Shelley, Daphne du Maurier, Anne Rice, ya han participado en otras ediciones de aquí de las lecturas de La ruina de San Nicolás, que en homenaje a esas grandes primeras damas de la literatura de terror y fantasía, mañana rendiremos tributo a Emilia Pardo Bazán y a las hermanas Bronte. Tendremos los textos de La resucitada, Napoleón y el espectro y El talismán, y serán leídos por Susana Torres, por Mirenchu Salinas y por Mercedes Melendo. Espero que no os lo perdáis. Muchísimas gracias, que tengáis buena noche, es un placer contar con vosotros, así que nada, gracias por venir.